elegí Paganas Patagonia de Óscar Barrientos, porque él trabaja con materiales que a mí en lo personal me interesan muchísimo por el tema de situarse en un espacio que del imaginario nacional, que los sitúan como lugares plenos de fantasías y los han cargado como a Chiloé, ¿no? De como objetos del deseo, como territorios del deseo. Y Oscar hace un poco el juego de eso, poniendo personajes chambóticos y raros, pero lo bueno y lo extraordinario es que son sujetos que existen, pertenecen a la comunidad y son parte del tejido social. Y uno se encuentra con que detrás de cada uno de ellos y en la mirada del escritor está una profunda ironía respecto de esa excepcionalidad que tienen. Y también está el gran personaje, que yo creo que es el más grande de los personajes de Oscar, que es el paisaje, que es el espacio, la escena, la escenografía, si queremos llamarlo así. A mí me sobrecoge realmente cómo describe y cómo muestra ese mundo. A uno le parece increíble que haya vida humana ahí. Mira, hay este libro de Óscar Barrientos Bradasic, que nació el año 74, él tiene 46 años, y ha escrito un montón de libros, más de 18 libros. Creo que tiene 7 libros de relatos y cuentos, varias novelas, tiene una tetralogía de novelas con Aníbal Saratoga, que es su personaje principal, pero como tú dices Sí. bien, el personaje principal es el paisaje en cierto sentido, y el paisaje mítico, mezcla urbana, ¿no es cierto? Mezcla natural. Y yo le descubrí un poema en el día en que se desborda el río, y, y me hizo mucho sentido lo con estas descripciones. Es un poema que en el fondo tiene muchas descripciones y quería ver qué te pasaba. Ese día, el dolor surgirá entre los adoquines, como un torrente que dispara al infinito, o sobre la sien del transeúnte. La historia saldrá entre Boris y Colón, repartiendo los desechos de su martirio, un fantasma redentor, como quien recorre los castillos de Europa. El estrépito de la violencia de clases asumirá aquella metafísica intemporal de los catres viejos, la mesa de madera, el pan untado con margarina, todo eso, que esperó pacientemente en los recovecos de la caverna. Entonces, la muerte, sin señoríos ni osamentas, podrá ser increpada durante 14 noches de infortunio, porque ese día los signos del huracán prendidos a los dedos de la noche llegarán al puerto donde los espera una revelación, porque ese día escribirán la vida a los tristes, porque en ese instante ninguna deidad con las alas empapadas de rocío y niebla nos pondrá a arrancar el alma, las semillas que brotaron de nuestro pecho, las aromáticas algas que surgieron de esa interminable procesión del mar. Aquí hay muchas cosas que están involucradas en estos cuentos. El tema de las calles, el tema de los transeúntes, ¿no es cierto? El tema de los personajes, de los recovecos de la caverna, del puerto. ¿Qué te sucede con este? De la amargura y de la tristeza y de todo el tránsito que hay a la muerte y la como compulsión, ¿no? Por desafiar a la muerte. Ese puerto que es como otro protagonista de su trabajo, un puerto donde siempre está por pasar algo. Eh, yo creo que Oscar ha hecho por eso es que hay tantos elementos en el poema que tú leíste, que uno después los puede reconocer y encontrar en los libros. Leí esa imagen de las alas, del especie de pájaro que cae, que es del primer cuento de Paganas Patagonia, ¿cierto? Donde cae este personaje que es atropellado por el tío, que se llama Romilio, el personaje, que es un
pterodo, ¿no? Un invento entre humano y pájaro que vive una precariedad y una inserción súper, como diríamos, conflictiva con el entorno donde está. Todo es agresivo contra él, pero también al final termina siendo parte como la fábula del alacrán, ¿no? No puede escapar de su propio destino, y eso parece ser un lenguaje que se repite en los relatos de Oscar. Se parece mucho ese cuento al de García Márquez, que era un hombre muy viejo con unas alas enormes. Pero, pero tiene estos sellos que le pone Oscar a todo con lo que cuenta, que es como una especie de galería de personajes fabulosos, pero caídos en desgracia, siempre están caídos en desgracia, siempre son terribles el destino que tiene cada uno de ellos. Y el poema que tú leíste es bastante tremendo, ¿no? Y tiene una carga de mucha tristeza, una visión como gris, ¿no? De la vida, pero en sus libros, yo creo que en estos cuentos, por eso me gusta tanto, salvé yo en mi libro favorito de Oscar, Las Paganas Patagonia, porque hay espacios donde me reí a carcajadas, que eso es como difícil de conseguir en un libro que es tan duro en la descripción de la vida del ser humano, en lugares extremos, en esos pueblos perdidos, con esos bares de mala muerte, esos borrachos eternos, con vidas casi imposibles, y sin embargo, los toques de humor son extraordinarios. O sea, yo creo que logró una hazaña en este libro de relatos. Porque leyendo estos 11 cuentos de Paganas Patagonia, existe una especie también, como dice en el verso, la muerte podrá ser increpada durante 14 días. En el fondo, él se hace el lujo de increpar un poco a la muerte, pero a través de los infortunios. Claro. Porque en el fondo la Patagonia es un lugar, entre comillas, irredento. Y por lo tanto los personajes que aparecen, por ejemplo en Ángeles con rostro de lechuza, que es el primer cuento, como tú bien decías, un embutido de ángel y demonio, esta especie de pájaro que encuentran ahí, donde el niño se hace amigo de él y lo quiere cuidar, hasta que se da cuenta, todo termina en una fatalidad. Tiene unos hijos, unos huevitos, que cría los huevitos y trata de irse. Y el pájaro, el terodo, le dice: si bien somos aves, nuestra raza tiene comportamientos similares a los seres humanos. Por ejemplo, hablamos. Y en ese sentido, todos los personajes son capaces de hablar desde los infortunios, diciendo en el fondo que son paganos, que vienen desde la marginalidad o desde una marginalidad más o menos media. Claro. Este Terodo no solamente puede hablar con los hombres, con otras personas, sino que además es mejor que los seres humanos porque puede hablar con las ovejas, con los perros, y los otros personajes lo encuentran monstruoso por eso. Si esas son parte de su monstruosidad, algo que podría ser también maravilloso, el hecho de poder comunicarse con otros animales. Sin embargo, en el relato no lo pueden asumir. La mentalidad de algunos de los personajes está muy bien plasmada también. Por ejemplo, a mí me llegó fuerte cuando le dicen estos malditos chilotes o algo así, porque era esta cosa del inmigrante que siempre es como anómala la entrada a los distintos lugares, y los chilotes que se fueron a Punta Arenas tienen que haber sufrido también, o al sur argentino también, durante años que iban a trabajar. Tiene que haber sentido también esto de ser ajenos al lugar donde van llegando. Y el tío lo representa muy bien con este que viene croata y que con esta cabeza rígida que tiene y no acepta nada que no esté dentro de la normalidad que él supone, ¿no? Tiene a sus trabajadores, a este ser extraño,
y no tienen ningún problema. Bueno, no vamos a hacer spoiler del final para que la gente lo lea. Pero no importa tanto porque hay algo en la prosa muy deliciosa que tiene, que si bien no es una prosa que busca un cultismo, porque puede hablarte de las cosas que están sucediendo, puede hablarte de algo en Facebook, puede decirte o nombrarte una Coca-Cola, una Fanta, un Chop, al mismo tiempo te está nombrando las cualidades de la urbe de Punta Arenas o Puerto Williams, ¿no es cierto? Donde están las calles, los bares, los nombres de los personajes, pero esa misma prosa también es súper delicada, es misteriosa, misteriosa de la manera, yo leyéndolo pensaba, este autor leyó mucho a Melville, leyó mucho a Hawthorne, de hecho leyó a muchos autores de una ficción, incluso a Poe, una ficción que te logra involucrar y no necesariamente está haciendo un realismo. Y gracias a eso puede lograr mostrarte distintas capas antropológicas y sociológicas muchas veces de esos lugares. Ujú. De hecho, leyó mucho, le pondría yo punto ahí porque hay muchísimas citas dentro de Mucho. todo el libro, los epígrafes son extraordinarios. Yo, como ya que estamos hablando de la maravilla de la prosa, yo elegí alguna parte, ponte tú, que me gustaría leer un fragmento de que yo encuentro que son, ay, espérate, sí que, espera una tontera, para que encuentre dónde está lo que quería leer. Por mientras Sí. voy a leerte un pedacito. Ahora estaba pensando en una especie de paisaje, mira, como un pequeño, nada más, súper breve, para hablar de cómo habla de los lugares. Sí. Por los flancos del cerro descendían dos serpientes de neblina, lentas, oníricas, casi irreales. Más allá, en la línea difusa del horizonte que llegaba hasta el mar, se erigía un fondo nuboso de rayas luminosas, un crepúsculo incendiado que por momentos recordaba el transcurrir de una aurora boreal. Las aguas, aún crepitantes, contrastaban con su tinte opaco y lechoso, como si hirvieran en ella los temperamentos de un diluvio convertido en vapor. Esta cosa intemporal que logra con describir un momento, ¿no? Uno se va adentrando y va perdiendo los bordes del tiempo contemporáneo, a pesar de las referencias que tú contabas, que está cada rato. Son muy actuales, ¿no? El lenguaje y todo nos recuerda a tiempos de ahora. Sin embargo, tú te vas adentrando en la experiencia de recorrer con los protagonistas, los senderos, los caminos, los lugares, y vas perdiendo la noción de tiempo, te vas ubicando en un tiempo y un espacio que es completamente otro, que es distinto y único. Bueno, llega un paroxismo eso con esta flota que aparece en uno de los relatos, que bueno, podemos llegar después, no sé, ibas a decir algo tú. No, te estaba escuchando. Creo yo también que tiene que ver un poco con, mira, yo tengo dos frases en el primer cuento de los Terodos. Una que dice, los Terodos somos organismos débiles y maltrechos. Podemos comunicarnos con cualquier ser viviente. De hecho, para nosotros, Dios es un pájaro que entiende todos los idiomas. En cierto sentido, ay, sí, bajar esta metafísica, gracias a la ficción, poder bajarla y hacerla terrenal y cotidiana, por un lado, de estos personajes que pueden hablar cualquier idioma, pero al mismo tiempo el paisaje, esta situación más o menos telúrica y misteriosa que dice, el caudal que me remite a todos esos recuerdos es un gran viento confuso por donde transita un espíritu oscuro. Yo soy ese espíritu oscuro. sí. Que logró, yo creo, esa prosa, que está muy involucrada con la poesía. Como sí, él empezó con poesía, Oscar, y publicó libros de poesía, yo creo que eso se nota mucho en su narrativa. Logra algunas imágenes y sectores de su lenguaje que son altamente líricos, con esta concentración de sentido. Muchos de los personajes como en una especie de espejo, ¿no? Uno sí, mira esta visión deformada de lo que son,
pero es para mirarse uno mismo, es decir, cuál es el sentido, las grandes preguntas, el sentido de la existencia, la relación con la muerte, y lo permiten en estos espacios abiertos y castigados, como es la Patagonia, como un espacio de privilegio, porque está el hombre como frente a sí mismo, un poco esa es la cosa. Sí, completamente de acuerdo. Además que, como tú bien decías, él creo que publicó un libro el año 88 a los 14 años, un libro de Mm, poemas. Y desde ahí empezó a escribir muchos poemas y en un minuto él sí, dijo que sí, finalmente él leía más poesía que incluso narrativa o que otras cosas. sí, Espada y Taberna se llama el primer libro y sí, después sí, Mi ropero es un mar sombrío del 90. sí, Pero también estos libros, estos cuentos, están llenos de intertextos, de citas, de epígrafes, de sí, personajes relacionados con la literatura. Por ejemplo, sí, sí. eh, en este cuento de no en Claude, en el cuento del personaje que cayó a la tierra, creo que es. ¿Cuál es uno no? ¿Cuál es uno que aparece? Bueno, Cetáceo de Tierra tiene que ver mucho con Melville. Ah, el de la sí, Que el de la tiene, ballena que es alimentada en las profundidades de la tierra, en esas cuevas, ese siniestro, terrible, es como para una película de terror, yo creo. claro, Desde el personaje que era el socio de su abuelo, que es este hombre oscuro, de pocas palabras, pero cada una de sus miradas siniestras, uno siente eso, ¿no? Está leyendo el cuento y está envolviéndose en esa atmósfera en que sabes que va a terminar en algo tremendo. Y así es, pues, es uno de los cuentos más fuertes del libro. claro, y es interesante porque en algún minuto dice, no es Jesús, es Jonás, que en el Sí, fondo sí, 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 que los sí. personajes Y no que, pueden, que está como en una misión, como en una oscura misión, con eso de la ballena y todo, haciendo como una especie de rescate. El destino es este y yo lo voy a hacer cumplir. Sí, es impresionante lo que tiene ese personaje. Y que uno empieza a dar, es como es un círculo vicioso, yo creo, no virtuoso, esto de que los personajes donde están tan solos consigo mismos en esos paisajes imposibles, por lo helado, por lo feroz de los vientos, por el abandono, por lo tremendo e inmensos que son, da la impresión que la posibilidad de volverse loco, de enloquecer, mm, de ir un paso más allá de lo que nosotros creemos normalidad, es una que atraviesa el libro. Ese mismo personaje, el que tiene la ballena ahí, la alimenta, que es muy oscuro y muy siniestro ese sí, personaje, pero también está la otra mujer que vivía absolutamente sola, Alexandra, y sí, que esperaba la flota que venía cada tanto y que era como una especie de conjunto de barcos que habían atravesado los tiempos y todo, y ella observaba desde el promontorio absolutamente sola, como transformada en una roca más, en un promontorio. A mí me parece de una belleza cada uno de los personajes. sí, y es verdad, ese cuento que se llama Claude, además hay toda una especie ¿Sí? también de pensamiento sin querer dictar normas, solamente mostrar un poco el funcionamiento, la dinámica de las cosas, eh, sobre el derrumbamiento de la naturaleza o de los procesos de derrumbamiento de la naturaleza. En el sentido de, por ejemplo, Claude es un cuento Castor. que tiene que Sí, ver con un castor y empieza a contar todas las migraciones de castores, la introducción de estos castores que han sido muy dañinas para la Patagonia, cómo hacen diques y han roto los ecosistemas, y empieza contando acerca de un amigo de él, un personaje muy literatoso, medio sociólogo, que además tiene una voracidad eh, seductora muy impresionante, y el personaje quiere ser un emprendedor desde del conocimiento, en cierto sentido, y logra unirse con una mujer, tienen una relación y empiezan a hacer una cosa que se llama la castoridad.
hacer una especie como de secta, ¿no es cierto? Ese es hilarante completo, ese Sí, cuento. Yo creo que ahí hay es uno de los más logrados además, es uno de mis favoritos sí. por eso, porque el tipo hace un correlato, va Mm, mostrando esto que tú dijiste recién, de cómo se supone que la colonización de estos bichos que los llevaron y que empezaron a acaparar territorio y empezaron a terminar con alguna especie que tenían como una especie de plaga que invadió. Y lo mismo, yo creo que se está burlando así descaradamente, por lo menos la visión que tengo yo, de un cierto conocimiento, de unas ciertas disciplinas intelectuales que colonizan también todos los aparatos de pensamiento, y es un lenguaje que se reproduce, y aquí está mostrado, pero absolutamente burlón. Es decir, el tema este de que forman grupos, talleres, donde se visten todos de castor y salen a las madrigueras, es el ridículo más grande que a mí me parece tan extraordinario ese cuento, sí. porque todo el lenguaje, la construcción del lenguaje que hacen en el taller y en los discursos, que lo detesta más que lo ama, que él mismo dice, no entiendo por qué soy amigo de él, A Rupert se todo llama, lo que ¿no? hace, y ella también, que son como súper, son intelectuales que viven y ganan con una especie de descubrimiento, con un par de elementos, y ganan proyectos, viajan por el mundo, hacen clases en distintos lugares, charlas y talleres, y él lo mira con mucho desprecio. Encuentro yo que el narrador tiene una ironía súper fina cuando reproduce textualmente los discursos que hemos escuchado en muchas partes, lapidarios respecto de... No ponen en duda nada, sino que tienen encuentran un nicho y como que se acomodan allí. Es súper interesante lo que hacen ese relato. Sí, pasa en dos cuentos, en este y en el del final, que se llama no, no alineado en el paralelo 53 grados sur. En este, lo que tú dices es fenomenal, porque primero la construcción de personajes, que eso no pasa mucho generalmente en los cuentos contemporáneos, donde hay una más que nada una emotividad o personajes muy fugaces. Aquí los personajes uno logra asirle su realidad y logra que tal vez no nombre, pero el personaje tenga una existencia propia. Y logra crear personajes nefastos desde la visión del personaje principal, que además el personaje principal siempre ve algo, desde afuera algo que es muy obvio, pero que los otros Sí. lo comenta, y cuando lo comenta, los otros lo toman y emprenden, hacen esta especie como de, de personificación neoliberal del emprendedor. Y en este caso, el personaje Noam Rupert genera esta castoridad y dice: castoridad es un concepto que hemos elaborado con Amalia Benítez para denominar la partícula epistemológica de un proceso inmigratorio en Magallanes, el principio de ordenamiento y regulación que comprende tanto nuestros paradigmas de instalación en el ecosistema como las estructuras de emprendimiento, crecimiento económico, forja de la industria, conceptos de representación cultural. El seminario que dimos en Toulouse y bla, bla, bla. No, pero ya llega al paroxismo eso, así como tú lo estás contando, cuando uno va metiéndose en eso y le empieza a dar, le da una sonrisa, dice ya se está Sí, burlando aquí de todo un discurso y todo, pero ya llega a un extremo cuando es el taller y debajo de la silla de cada uno hay un bolso y tienes que abrirlo y te vas vistiendo, poniendo la cara de castor en la cola de castor allá, y la gente se siente empoderada. Yo he visto gente que hace esas cosas, que de pronto entra en una especie de, ¿cómo llamaríamos a eso? Como estado en paroxismo, que, dijiste tú. claro, sí, en Sí, que, y siente que puede ser parte de ese mundo, pero es todo tan falso, ¿no? Tan vacío. ¿Cuál es esa identificación con el castor que van a hacer porque anden vestidos como esos animales y se van a ir a meter a las madrigueras? Es súper extraño lo que hay, pero es risible, está tan bien contado que hace que uno se ría. Y después hay algo súper similar, lo que tú estás contando en un cuento de los pingüinos, que no me sí, acuerdo cómo se llama, se llama El me parece pingüino. que el penúltimo, Marioneta, no, ese No, no. los pingüinos no son aves, Los son pingüinos aves. son aves migratorias, que es que cuando trabaja el protagonista o el narrador protagonista,
es un Guía turístico. guía que hace los veranos, porque en el año trabaja como profesor y Así es. los veranos hace guía turístico, mostrando pingüinos a los, sobre todo extranjeros. Y la gracia de este personaje, que es su interlocutor, su partner, digamos, o el ¿cómo se llama? Antagonista, digamos, entre comillas, que tienen todos los cuentos uno, con el que pueden entablar Sí. este diálogo, no diálogo, porque en realidad lo expone para que uno, este contraste que hace, por ejemplo, el personaje narrador, que es una persona que ya, un descreído, que tiene una pelea dura contra la realidad, que es un profe, que tiene hijos, que pelea con la mujer, que siempre vive al 3 y al 4, que la vida no le ofrece para adelante, no tiene ni una ventana para mirar algo que vaya a venir mejor, que tiene una sospecha de que esto sería todo. Mm, Y sin embargo se contrasta con este otro chico, que es una especie de optimista así a todo evento, y lo define, me encantó, como un emprendedor. Estos que así es. cogen así, toman al tiro y que tiene mucho que ver con el mundo neoliberal que se supone que estamos dejando atrás y que estamos en un momento bisagra Mm, como que se va a ir. Pero en el momento en que Oscar escribe estos cuentos y que está de mal, que los estamos leyendo, es sorprendente ver el joven este que también está de guía turístico y para ver a los pingüinos, pero de la manera que mira el mundo, es decir, ¿cuál es lo que desea? Esta especie de flecha dirigida hacia adelante y un adelante que tiene metas, metas que tienen que ver con el dinero, con el comprar, con el resolver una vida respecto de lo que se tiene, de qué cosas puedo conseguir. Y tiene planes como, no sé, conocer una gringa, armar un... Termina haciendo, claro, negocio con este tema del turismo, no le importa, no tiene escrúpulos, no hay una ética, por lo tanto se involucra con la industria del carbón, pero el que interesa realmente, por lo menos desde mi punto de vista, es ese narrador personaje, sí, que arrastra este pesimismo, que es todo lo contrario del otro, que tiene esta cosa moral, sí la tiene, sí le molesta ver a los pingüinos con la ala y el cuerpo todo con encarbonado, con los restos de carbón de la industria, etcétera. Le molesta, pero no ve salida tampoco, no es bueno, tampoco la está buscando, ¿no? Solo puede contrastar, solo puede mostrar un otro, el ajeno, el que no es como yo. Me sí. parece tan interesante lo que él logra. Sí, en eso, esos dos cuentos tratan mucho, tienen mucho que ver con, en general todos, pero sobre todo el de los castores y los pingüinos son aves migratorias, tienen mucho que ver con una especie de visión ecologista, entre comillas, y cómo esta visión ecologista, o que está mostrando en el fondo el derrumbamiento de nuestros ecosistemas, eh, lo muestra a través de esta manera de ser de los emprendedores, de esta manera neoliberal, tan superficial y además tan poco comprometida con cualquier cosa que hace. Y a mí me parece que en estos paroxismos que tienen todos los cuentos, en general son paroxismos muchas veces de consumo. Uno puede consumir Mm. estos paroxismos, porque cuando tú tienes un paroxismo y tienes una buena idea, es esa buena idea y ya está. Fue una hierofanía, una epifanía muchas veces. Pero él le cuenta estos estados o estas situaciones y los otros, los amigos, lo ven como un momento para generar, para reproducir esas epifanías y poder finalmente venderlas y reproducirlas. Entonces es muy interesante como más allá yo creo que más allá del humor y la sátira que hay algo muy fatal, porque todos los cuentos son completamente fatales en el sentido de que después del humor viene enfrentarse a la cruda realidad, porque hay que asumir las Mm. consecuencias. Por ejemplo, en Cloud, el de los castores, después de generar toda la castoridad, y este personaje tan altanero y soberbio y tan intelectual y tan exquisito y que podía tener a todas las mujeres que quisiera, termina siendo alejado y atacado por el castor, que su propia mujer ve
como no solamente un castorcito que ella puede cuidar, sino que empieza a ver un amante, y empieza a acercarse a toda esta especie de tánatos, de Eros y Tánatos, donde hay una escena fuerte igual, donde ella está siendo penetrada por el castor, y ya nadie más lo puede aguantar, y ella vive en las selvas de la Patagonia con este castor, y tiene un hijo castor, y empieza la reproducción de los monstruos a partir de la reproducción de las hierofanías de consumo. Yo no sé si seré, pero a mí me da la impresión que en ese cuento, que es uno donde, donde más se explaya el narrador respecto de su rabia, no sé si decirle rabia, pero su desprecio, digámoslo así, Sí. por esta colonización intelectual, por esta apropiación de ciertos elementos de las culturas, ¿no? Y usar de ellos de esta manera como, entre comillas, romántica o romantizada. Yo creo que lo que hace el narrador al final es un castigo, es como castigarlos con su propio caldo, diríamos, como decían los antiguos, sí. Hierven en su propio caldo, porque el mismo castor que se supone que ellos romantizaron, que consideraron, que lo adoptaron a ese castorcito, todo eso es muy ridículo, y termina, ¿cierto? Una intelectual súper cotizada, una mujer hiper elaborada mentalmente, claro, de amante de este y durmiendo en madriguera. Yo creo que todo eso es como, otra vez ejerciendo, igual como el tipo de la ballena, sí, una especie el narrador actúa un poco con este tema de castigar estas cosas que son intervenciones brutales también dentro de estos mundos. Yo cuando leía esto, por ejemplo, me parecía tan similar a cosas que pasan acá en Chiloé, que durante muchas décadas han venido, cada cierto tiempo viene gente que viene diciendo cómo vivir, nos viene contando, claro, a nosotros cómo tenemos que vivir los chilotes, y que se compran parte de las construcciones, los palafitos y todo, y los hacen como design, y hoteles boutique y restaurantes de elite, ¿cierto? Claro. Y para mí tiene mucho que ver con todo eso, como en esto, las maneras de ocupar los espacios solo como escenografía, y van a instalar allí una idea de lo que debe ser, ¿cierto? Sin contemplar lo que realmente se vive en el, o sea, en todo lo que está apuntando estos pensadores, digamos, respecto de los castores, es para gente de fuera, no para los puntarenenses ni la gente de la Patagonia que tiene que convivir con el fenómeno todos los días. Claro. En ese sentido, casi todos los cuentos tienen esta visión un poco despreciativa, ¿no? De lo que viene de fuera y viene a dictar formas de vida acá, y queriendo un poco decir, y por eso casi todos los cuentos tienen una descripción bien acuciosa de qué estamos hablando. ¿Cuál es este lugar? Ponte en este lugar. Este es el que hay aquí. Y estos son los seres humanos que han sobrevivido acá, en todo, en cantidades de años. Entonces, mira como con distancia estas nuevas miradas o estas miradas intencionadas. No, completamente de acuerdo. Hay una cosa que a mí cuando yo personalmente me acerco a la lectura, o de manera obligatoria, o de manera amorosa, o azarosa, porque hay muchas maneras, sí, uno logra entablar relaciones o desvelar el propio rostro y el rostro del otro, como decía Levinas, en el sentido de que entabla una relación afectiva y empieza a querer no solamente a los personajes, que son lo más concreto que tenemos, sino al autor, que transmite o se transmite inmanentemente a través de los personajes. Y al leer los cuentos de Paganas Patagonia, no solamente podía leer a Óscar Barrientos Brasek, sino que también a toda una gran generación patagona, puntarenense, que inmediatamente con este halo de paisaje, sin ser costumbrista, con estas urbes, sin ser una narrativa de un realismo criollista, te entregan
esa tradición, ese ojo que ha vivido por años ahí, desde Pigafetta, Magallanes, pasando por Rolando Cárdenas, ¿no es cierto? Que a ti te debe gustar mucho, Ujú, o Roque Esteban sí, Escarpa, personajes como Coloane, donde están las radas de los puertos, ¿no es cierto? Los bares, incluso algún poema de Lin sobre el cementerio, o de la Mistral, o, ¿no es Gabriela cierto? Hay Mistral, tantos claro. personajes que aparecieron por ahí, José Grimaldi, me acuerdo de otro. Entonces, a uno le dan ganas realmente de estar ahí, de ir y vivir y Sí, llenarse de esta mitología de fantasmas, ¿no es cierto? sí. Sí, es parte de lo... Mira, es súper interesante lo que pasa con nuestros lugares, porque Sí, yo también siempre estoy leyendo lo que hace Oscar, también con mucha relación con lo que escribo yo, lo que así escriben es. otros autores en territorios súper señalados como especiales, como distintos, con culturas particulares, etcétera. Y yo no sé si tú sabes, pero nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Los Abandónicos, Sí, o somos escritores que escribimos desde la provincia, y no con un sentido onda victimizando porque vivimos en la provincia, sino que todo lo contrario, con una especie de impulso apasionado, diría yo, mm, para revisar y recontra revisar toda la mirada que hay de sesgo marginal hacia lo que se hace acá. Es decir, por decírtelo en términos muy concretos, de pronto cuando se habla de Chiloé hay gente que a mí me ha dicho expresamente, ¡oh, qué pena! Me dice, yo pensé que iba a seguir escribiendo sobre cosas bellas, sobre la isla, sobre la mitología, claro. y yo creo que derrumbar, desacomodar esas visiones que hay sobre nosotros es lo primero que nos toca hacer Mm, a los escritores que estamos desde acá. Es decir, amando, viviendo y estando apasionados por nuestros mundos particulares y comunitarios de acá, de estos lugares, también tenemos que decirlo con todo lo humano que hay. ¿Qué significa eso? Con su profunda injusticia, sus profundas oscuridades, con todos los males que también tiene. Y claro, Oscar lo hace con una tecla y con unos matices, mucha ironía, mucho absurdo, es decir, no sé, por personajes como el Bon Jovi o como sí. el Big Mouth, que uno de los que más me gusta a mí, se lo leo mucho a mis estudiantes, yo a los alumnos de media. Me parece que él trabaja harto con el absurdo, algunos hacemos otras cosas, pero siempre la motivación es estar alerta respecto del lugar que te quieren dar en la literatura nacional, ser capaces de establecer este espacio que no es ni naif ni folclórico, sino que está integrado, como está todo ahora, a las mismas redes de todas partes, que tenemos acceso, así como tú decías muy bien delante, Oscar, se pasea por la literatura universal, en las citas, en las referencias, que ni siquiera necesita hacerlas. Basta algunos personajes que nombra y sabemos toda la lectura que tiene detrás. Todos nosotros tenemos una formación que está en permanente, además, ¿cómo diríamos esto? Actualización, estamos actualizando, no estamos en una especie de lugar prístino donde mirando el paisaje y contemplando como seres que no quieren participar de la modernidad. O sea, sacando eso, la literatura que se hace acá es, yo creo, más valiosa también por eso. No sé si Mm, más valiosa, pero interesante, porque tiene que despojarse de los clichés, tiene así que es. estar alerta respecto de las miradas intencionadas y al mismo tiempo intentar recoger esa particularidad que hace que sean mundos, ¿cómo diríamos? Atractivos, ¿no? Atractivos esta palabra que me encanta, amiga, que te estimulan para abrir la cabeza. Mm, Cualquiera de tus personajes está siempre en relación a cómo vemos nosotros a los seres humanos. claro, Es muy bueno el diálogo que se da. sí. Y yo estuve ahí buscando y lo que le pasó también a Oscar,
y me imagino a mucha gente del sur y de las escenas de distintos lugares del sur, porque son muchos lugares los que hay ahí, cada uno con sus características y sus problemáticas. Supe que desde el 76 al 79 tenías un grupo en Ancud que era Chaikura, que era contra la drástica refundación neoliberal, tenía desde la poesía contemporánea, y después creo que en Castro estaba el taller Aumen, donde habían empezado a publicar poesía del 75 al 89, o sea, esto del grupo de los abandonados, ¿cómo se llama? Abandónico. A los Sí. abandónicos, eso, ya tiene larga data. Y personajes como Carlos Alberto Trujillo, no sé qué, Sergio Mancilla, Milagros Mímica y etcétera, Renato Cárdenas. Hay una gran población de escritores y escritoras que cada una está haciendo cosas particulares desde allá. Te quería hacer una pregunta con respecto a todas estas conversaciones que tienen que ver para, sobre todo, como primero, ver la visión personal tuya acerca de un texto en particular, pero al mismo tiempo son para difundir la biblioteca en Colina 2, que queda en Santiago, pero en algún minuto ojalá esto se pueda replicar para muchos lugares. Eh, ¿Qué sientes, qué piensas tú acerca de una biblioteca puesta en un recinto penitenciario y en particular este? Eh, bueno, yo creo que una biblioteca puesta en casi cualquier parte es de primera necesidad, Mm, que es una de las cosas que yo creo que va a tener que conversarse en la nueva constitución. La cultura no es un adorno ni es un suntuario. mm, Yo creo que es de primera necesidad, y te lo dice una persona que me crié en una casa donde no había libros prácticamente porque económicamente no había cómo tener claro, libros. Si yo no hubiera encontrado libros en las escuelas, habría sido muy difícil que tuvieran las lecturas que tengo hoy día. Empezaron ahí, empezaron en la escuela, como la pequeña biblioteca de la escuela. Si las bibliotecas son fundamentales, si te encuentras con un espectro, con algunos libros que se van abriendo después, tal vez, a lo mejor en el momento mismo, ni siquiera los comprendes, que es lo que también decía Gabriela Mistral, ¿no? Pero te deja en la antesala para que después, a medida que vayas teniendo otras experiencias, vayas viviendo, ¿no? Puedes ir acercándote entrando por esa puerta que ya está entreabierta con el tema de los libros. Yo lo he visto en mis estudiantes, de repente tienen vidas tremendas, se mm, encuentran con un par de libros y encuentran una cosa fundamental, que es la palabra como una expresión de mundos. ¿Y quién más que ellos que tienen mundos extraordinarios adentro? Cada uno de nosotros tiene una cantidad de emociones, de sentimientos, de visiones, que con la palabra la puede sacar de sí mismo y entregárselas a otros. Y eso lo aprenden primero leyendo, viendo que otros lo han hecho, conociendo las historias de escritores que, igual que ellos, tenían condiciones adversas, problemas serios, estaban instalados de mal modo en el mundo, por decirlo de alguna manera, y sin embargo encontraron cómo abrir lo más importante que tenemos, que es nuestra percepción, nuestra mente, nuestra libertad de construirnos en forma personal. Entonces lo de estar preso, por ejemplo, de estar dentro de un espacio acotado, que no puede salir, con los libros puedes ir a donde quieras. Eso para mí me parece lo más fascinante que puede haber. Un libro hace que se rompan paredes, se rompan cerraduras, y sobre todo las más importantes de todas, que son de nuestros propios bloqueos mentales y espirituales. mm. Nuestras cárceles del alma, como decía Sor Juana. Claro, Hay, claro. hay Entonces una biblioteca es lo... Dime, dime. No, no, digo que una biblioteca para mí es lo mejor que puede haber. Mira, yo te voy a contar así brevemente Por que favor. desde hace unos años tengo un taller que se llama Taller Mistral, que lo postulo al fondo del libro siempre por una cosa fundamental, porque uno de los
el principal elemento es que compramos libros, y libros buenísimos, quiero decir, Claro. una gran biblioteca de poesía, por ejemplo, el libro estos preciosos de los autores chilenos, Huidobro, Lin, y se les regalan a los chicos, lo usamos en el taller y después quedan para ellos. En los 4 o 5 años que llevo haciendo el taller, tienen bibliotecas, ellos, chicos que Claro. muchos de ellos son realmente con problemas y tienen bibliotecas. Bueno, eso quería complementar. Tal vez, Rosabetti, la destrucción de las bibliotecas, la destrucción del acceso a la cultura por toda nuestra última historia ha tenido que ver, ha dejado el rastro de nuestro comportamiento, de nuestra ética, de las cosas que queremos como individuos, del sentido que le damos a las vidas. Tú tienes un verso muy bonito que dice: las cruces se han borrado por efecto del viento. Este viento neoliberal ha borrado todas las cruces y todo ese respeto a ellas. Hay dos cuentos que me gustaría saber tu opinión, porque por un lado son muy particulares y también la prosa y los personajes son muy, muy buenos. Hay uno que es Las cuitas del Dr. PC. Es menos, yo creo que es menos intrincado que Bon Jovi se lo llevó todo. Pero Las cuitas del Dr. PC es un personaje que, como estamos en este mundo ahora del Zoom y de que tenemos que comunicarnos por esto, es un personaje que está en Punta Arenas, y en el fondo se le echa a perder su computador, y tiene que hacer a la mañana a las 9, al día siguiente a las 9 de la mañana tiene que entregar un texto, que lo tiene listo y que si no va a perder su trabajo. Entonces empieza a buscar a alguien que le arregle el computador, y no hay nadie que le arregle el computador hasta que encuentra un personaje que se llama el Dr. PC, que arregla computadores y que software y que dice formatemos, cambio de placa madre, reparación de Windows, actualizaciones, upgrade y todo lo que hacen estos carteles que parece muy, muy chistoso. Pero detrás de la máquina empieza a haber una especie de subsumisión del personaje, de la humanidad del personaje, donde él no puede no vivir sin la máquina. Y el Dr. PC genera toda una mitología detrás del arreglar o no arreglar el computador, porque aparece Vectron, aparece le dice que hay un ser, un ángel, una especie de ángel terrible, de ángel exterminador a la manera de Buñuel, que se come a los demás computadores, y gracias a él los computadores viven o no viven, ¿no es cierto? Y una especie así como de literatura de Chov, de Marcel Chov, de este francés que genera cómo los personajes técnicos o el lenguaje termina siendo una máquina. ¿Qué te pasa con ese cuento? Que es delirante. Bueno, hay que decir que es hilarante, claro, sobre todo porque el Dr. PC funciona como un doctor, digamos, con su estetoscopio, con su delantal blanco y su lenguaje, habla de la sala de cirugía, y etcétera. Es decir, todo un aparato que ya te provoca un shock. Pero mira qué interesante, porque estoy ahora viendo, no hacía rato estaba en una charla que dio Alessandro Barico respecto del mundo digital. Claro. Y el tipo empieza contando cómo todo nuestro mundo, todo el mundo, digamos, analógico, todo lo que conocemos como experiencia, ha sido reducido a estas claves, estos números binarios de 1 y 0 nada más, a esta nomenclatura que es puro número, ¿cierto? Y con eso lo ha concentrado, dominado, hecho circular y todo, y lo ha reducido a una cosa blanda y leve. Como lo que tiene de bello este cuento, y lo que a mí me pasa, es que le devuelve humanidad a este mundo que se... Mira, todo el ejercicio contrario, todo lo que ha hecho la tecnología es mediatizar relaciones que eran, que tenían un peso específico, tiempo y espacio específico, y que de pronto se borra todo eso y se convierten en, no le llama banalidad de Barico, pero habla de un mundo liviano, de un mundo soft. Sí. Y lo que hace este Dr. PC, amando las máquinas,
es darle todo lo contrario. A esas máquinas les da humanidad, exige que tengan un nombre, les pone nombre y habla de como si fueran seres vivos, como cada uno de nosotros. Es más, le dice al protagonista, usted tiene toda su vida aquí y no le tiene nombre, no lo puedo creer, así como... a mí eso me gustó mucho, ese giro de volver a darle humanidad a esto. Porque, por ejemplo, yo pensaba en un poco la crueldad que hay en este sistema, que nos hace pensar que estamos súper relacionados, que estamos muy comunicados, que estamos todos en igualdad de condiciones de poder encontrarnos, y lo que ha hecho ha sido mostrar más que nunca la brecha que hay entre unos y otros. Es pura apariencia esto. Y creo que en ese cuento, que además tiene esas escenas completamente desbocadas, de salir con la pistola, matar a este ser, me encantan las libertades que se da para contar esto mismo. Sí, eso es muy importante lo que hace, ¿eh? Dan ganas de escribir después de leerlo, y eso lo hace un gran autor, porque genera creatividad. Tú dices la palabra ahí justa, la libertad de la ficción, porque a él se le ocurren unos disparates, pero desde esos disparates él puede sobre ellos reflexionar de distintas temáticas. Y eso me parece increíble. El tema de la tecnología, como tú hablas, también veo que en las cuitas del Dr. PC, en este cuento de Paganas Patagonias de Oscar Barrientos Bradasic, del 2018, existe también una especie de que el doctor le da humanidad a la máquina, a la tecnología, y también hay un pensamiento un poco mesiánico, o por lo menos semítico o bíblico, en el sentido de que no solamente tiene humanidad, sino que se involucra con lo sagrado, con lo metafísico, y aparecen ángeles o hay un ser divino que en el fondo logra mesurar las cosas entre la vida y la muerte, porque finalmente lo que pasa es que todo lo que ahí tiene una reflexión muy interesante que dice: todo cuanto existe en el universo se resiste a morir. Y la máquina en el fondo es un poco eso, la resistencia nuestra a morir, donde está nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestros trabajos, y sin la máquina nosotros somos nada, no, nos hacemos polvo y se nos olvida un poco. Entonces también le da un poco de humanidad a la máquina, y tanto así que la nombra, y yo desde ahora en adelante mi computador tiene nombre porque si no se echa a perder. Sí, sí. A mí igual me pasa, bueno, también porque yo soy a lo mejor ni debería, ya un poco más resistente al tema de lo digital y de las máquinas y todo, porque a mí me gusta lo que pasa después, cuando se va afuera, Claro. sale de donde el doctor PC y se va y su computador lo mira de otra manera y todo, pero no sé por qué me da la impresión que en ese lapso entre que se va y que toma conciencia del aparato y todo, está más humano que nunca, es decir, le importa más afuera, el afuera, esa caminata por esas calles y todo. Quiero decir, el peso de la realidad es ese, todos salimos de la consulta del doctor PC como de un espacio virtual, incluso de un espacio anómalo, raro, que es como esto, como este encuentro aparente que tenemos aquí, ¿no? Claro. Y se vuelve todavía más terrible a uno que es profe y en los talleres y todo, que lo que ni siquiera ves los rostros, ni oyes la voz, porque los chicos para ahorrar datos, se aparece un icono nomás y está uno todo el rato solo hablando allí. Es decir, yo no acepto efectivamente estos aparatos porque estoy llena de preguntas que realmente cuánto realmente nos aportan a la convivencia o a la percepción del sentido de la realidad y todo eso. Pero ese cuento está muy bien logrado porque pone en la pregunta, pone la duda, la inquietud. El tipo perdió a su mujer, su mujer lo dejó porque le dio a elegir entre los computadores o yo. Pregunta que nunca se debería hacer en todo caso, con ninguna cosa, la poesía o yo. No, Claro. Son preguntas que no se quieren hacer. El amor a los versos o lo nuestro. Las preguntas no se hacen.
No se hace. Mira, aquí el Bon Jovi, aquí hay un ensayista que habló un poco de Paganas Patagonia, Juan Mihailovich, y que dice que Bon Jovi se llevó todo, que está en la misma idea de intentar desnaturalizarse en la personalidad ajena, cual Gilgamesh, esa narración más antigua de la historia con que el autor establece un paralelismo notable y revela el arte de la imitación como una loca huida de sí mismo, de olvidarse de la procedencia y adherir de nuevo a un modelo impostado, vacuo, escarnecido al extremo y a todas luces hilarante, salvo la tristeza implícita que conlleva el término Sí, del absurdo sueño impostado. Ese sí, qué cuento bueno. mezcla, hay algo que aquí lo lleva más allá. Este es un gran cuento, pero sobre todo el tema de que parte hablando de la epopeya de Gilgamesh. Y Ujú. son los dos primeros párrafos, pero después como que se olvida eso un poco, pero explica la epopeya de Gilgamesh, primero las tablillas, de dónde viene, bla, 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 pero explica los personajes, este doppelganger que tiene esta como antagonismo entre Enkidu y Gilgamesh. Y Ujú. después establece este paralelismo psicológico. Y aquí yo creo que hay algo súper potente que hace él. No sé qué te parece, porque después empieza a aparecer a Enkidu imitando a Gilgamesh y empieza a aparecer todos estos personajes en el cuento. Claro, mira, me acordé del, ¿cómo se llama? Ahora me olvidé del libro y todo, pero te va a acordar al tiro tú, de este analista, si tú quieres, que decía que, pero si era Andy Warhol, Ah, que en algún momento todos iban a tener su minuto de fama, ¿no? claro, Andy Warhol. Como esta cosa deseable de ser alguien, esta pregunta que nos hacemos todo el tiempo de ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Quiénes somos realmente? Imagínate cómo está de resuelto, entre comillas, de fácilmente, adoptando esta especie de admiración irrestricta y de personalizar en un otro, que logró tener una estatura, un lugar que él quisiera para sí mismo, y lo adopta. Yo pensaba que en muchos pueblos hay gente así, en muchos Mm. lugares hay gente así. Aquí en Ancud, en realidad, todos lo dicen, todavía es un desollinador que limpia los caños de nuestras estufas y que le dice Rafael de España, porque cuando era joven imitaba a Rafael y él se siente, si tú le dices, hola, ¿cómo estás, Rafael? ¿Has cantado? Y él se siente como, Mm. porque esta búsqueda de pronto que es desesperante a veces, si tú la haces con la profundidad y con la hondura que necesita, estas preguntas existenciales son a veces demasiado amargas y te llevan a abismos que los han conocido muchos artistas y mucha gente en realidad que a veces no lo soporta. Y esta es una resolución sencilla, aparentemente, si tú encuentras y sigues y de algún modo te conviertes en ese otro. Y lo más impresionante es lo que provoca en los demás. Por eso esa frase cuando están en la fiesta y cuando vuelve y termina el tema y se van todos, vuelven y han quedado todos paralizados, pues dice, él se lo llevó todo. Es impresionante porque como un hoyo negro así succionó en sí mismo ese sentido de las cosas, ese sentido, hay alguien ahí, hay un sujeto que tiene claro quién es, tiene un creerse algo, y eso parece abismante, ¿no? Yo quedé súper triste con el final de ese cuento, Sí. porque además el protagonista llora, el narrador protagonista hasta le caen unas lágrimas, Sí. pero el otro día Oscar Barrientos me hizo un regalo, ¿Ya? me mandó un recorte de diario donde ¿Ya? está Bon Jovi en México, porque el personaje existe de verdad, está en México y le va súper bien. Así que uno puede decir, lo recuperamos. Claro, pues estos personajes existen realmente. O sea, es obvio que Oscar está, está agarrando todo lo que ve. Hay una interculturalidad, una transculturalidad en su cabeza, donde él de repente Sí, hay algo que le suscita votar estos y el cuento se le da muy bien en ese sentido. Porque el cuento sí. es fatal en el sentido de lo cerrado. Hay un orden cerrado
súper importante, la novela al revés, en un orden abierto como un árbol, así. Y, Sí, sí, sí. y en este cuento de Bon Jovi, el personaje, en el fondo, ellos se conocen desde siempre y el personaje se apodó Bon Jovi y en el fondo tenía este don de imitar a Bon Jovi muy bien. Y finalmente, toda la vida, toda su vida había transcurrido como con esta doble vida de ser el gran imitador de Bon Jovi allá de Estados Unidos. Tenía un carnet firmado por Bon Jovi que era un imitador original de Bon Jovi, pero al final aparecen de nuevo la reproducción contemporánea, esta reproducción cultural del neoliberalismo, donde aparece un programa de televisión donde llaman a un quien canta hoy, no sé cómo se llaman esos programas, pero en el fondo él va y se presenta como imitador de Bon Jovi. Y hay otro personaje más joven que imita a Bon Jovi y tal vez tiene más estilo y se adecua mucho más a las generaciones contemporáneas y a lo que busca la superficialidad de nuestra contemporaneidad. Y Ujú. gana, y él queda desfasado, e incluso el trabajo donde en el hotel no sé cuánto, donde él siempre estaba, lo echan porque contratan al verdadero nuevo Bon Jovi. Sí. Entonces, Ahí en ese cuento igual se le nota el alma al narrador, sí, deja sí, salir la ternura por su personaje. Yo sí, diría que en este relato deja salir la ternura por su personaje y también con el doctor PC, son como su... y Sí, la marioneta, porque el niño que quiere a Romelio, en el fondo la imagen que queda al final no es una imagen de ternura, es una imagen horrenda, la primera, y casi sí, todos los personajes, pero en esos, sí, si lo mira, es como mirar al ser humano así como con la verdadera, la compasión según los griegos, ¿no? sí. Acompañarlo en su pasión. Sí, sí, claro, acompañarlos en sus patos. Porque mira, aquí la Ujú. soledad, como ver al descampado a los seres humanos, sin ya las caretas en el fondo y las vestiduras. Aquí él dice, desde aquella oportunidad se me hizo una costumbre asistir a sus conciertos. Al personaje que realmente no le interesaba de Bon Jovi y no conocía mucho. Desde ahora en adelante, aparte que mi computador tiene nombre, me gusta Bon Jovi por estos cuentos. Sí. Aunque para ser sincero, nunca me ha gustado particularmente la música de Bon Jovi, solo que la promesa de la sublimación y la tentación de clonar el sueño del otro me empezó a parecer un prodigio en mi vida aburrida de profesor. Y ahí está, esta especie de doble con Gilgamesh y Enkidu, Thanatos y Eros, en el fondo la sublimación que buscamos del sueño del otro, porque finalmente nuestros sueños son completamente imposibles. Ujú, sí. Sí, sí. Yo no sé, a mí lo que más me conmueve, yo creo, de todos los relatos, eh, es la profunda humanidad, es Mm, decir, el establecer estos espacios y esta historia y estos excepcionales acontecimientos, en la mayoría de ellos. Imagínate esa orquesta de pingüinos que van por los pueblos presentando un show y sin embargo no te parecen, son esperpénticos, sí, sí, pero es hay perfecto. algo que te hace acompañarlos como con una naturalidad que me parece que es un tremendo logro, no están en el territorio de lo fantástico directamente, y porque tiene que ver con esto, está tan ligado a nuestra carencia, Mm, nuestras necesidades, nuestro abandono, ¿no? sí, Eh, completamente de acuerdo. sí, y que eso es lo que hace que también a nosotros nos conmuevan profundamente sus personajes. No sé, hasta el barco donde iban esos pingüinos, yo hasta el barco, cuando empezó ese temporal es terrible, te dicen, oye, el Barlovento, ¿cómo estará el Barlovento? Oh, tarara. Porque logra que uno quiera esos mundos. Y yo creo que ese es un tremendo logro que hace Oscar. Sí, hay un cuentito muy pequeño que se llama Corazón de látex y que yo creo que está muy de acuerdo a lo que tú hablas. Esta humanidad, porque es un personaje, es como un monito que ha viajado desde Estados Unidos a la Patagonia en el fondo
y está en una... Para ser golpeado. ¿Cómo? Para ser golpeado, así. Claro, en una escuela O de sea, ya, kickboxing, kung fu y muay claro, thai. claro, Y el profesor claro. lo ocupa para ser golpeado, pero él sabe que rápidamente lo van a, en algún minuto ya de tantos golpes lo van a suplantar, pero él se siente muy, muy acompañado cuando termina la jornada y en las salas de clase ve los pósters de Bruce Lee, de Steven Seagal, de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, que no son ellos, él lo sabe, pero al mismo tiempo se parecen mucho a él por no ser los otros. Y ahí él Sí. se siente Esto solo de ser legitimado. y Sí. Esto completo. de ser legitimado, de sentir que tiene un objeto, que existe para algo, que sirve para algo, que tiene un destino. Eso yo creo que eso es lo que hace que hasta nos parezca personaje, o bueno, personifica, claro, a un algo que se supone que es un objeto inmóvil, sin alma, y más encima tiene corazón, y es de látex, pero es corazón. La verdad que dice, lloraría algo así como yo lloraría si tuviera lágrimas. Sí, qué bello. No, es Mira, un hermoso libro, hermoso realmente. libro, mira cómo termina ese cuento. A veces mis ojos dan a la ventana, logro ver una estrella, creo que es Dios. Le rezo mi plegaria para que antes del vertedero y en el cese del beso de los nudillos, se lleve mi alma unos minutos al paraíso de los muñecos articulados para alcanzar la vida eterna, la completud, algo. Que es lo mismo que podría decir cualquier ser humano frente al momento de la muerte. Eso es lo que hace Oscar.